100 lux. Es la luz con la que llevas arrancando el día desde hace años y preguntándote por qué a media mañana sigues con niebla mental, sigues con la cabeza pastosa, sigues necesitando el tercer café para sentirte persona. Pues resulta que hay un mecanismo concreto en tu ojo que te voy a explicar y al final veremos 4 pasos para darle la señal que necesita. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Tienes 2 sistemas en el ojo. El primero es el que ya conoces, el que forma imágenes y el que te deja leer esto. El segundo no forma imágenes, solo mide cuánta luz hay en el ambiente, como un fotómetro de carne y hueso. Y ese fotómetro tiene una especie de sensor que vive en las células de la retina, que no depende de que tú veas para funcionar. Y lo que prueba eso es para flipar. Hay personas clínicamente ciegas que han perdido casi todos sus fotorreceptores visuales. Un pulso de 10.000 lux durante 90 minutos suprimió su producción nocturna de melatonina, es decir, la hormona que nos induce al sueño, exactamente igual que en personas con visión normal. Sin imagen, sin percepción consciente de luz, el fotómetro funcionaba de todos modos. Ese fotómetro es el que le dice a tu cerebro si es de día o si es de noche y regula el cortisol al despertar. Pone en marcha el ritmo biológico que va a afectar a tu concentración durante las siguientes horas. Y ese fotómetro lleva 8 horas a oscuras cuando suena el despertador. El problema es que 100 lux en tu salón es como un susurrito, cuando el fotómetro lo que espera es el rugido de un león. ¿Y cómo abordamos esto? Vayamos con el paso 1 del protocolo. Aviso, yo no soy médico. Este vídeo tiene fines informativos apoyado en estudios y divulgo mi experiencia como apasionado de la salud y la neurociencia. Consulta siempre con un profesional de salud antes de realizar cambios en tu rutina. Fácil y gratis, sal a la calle, 30 minutos. Aunque esté nublado, un día nublado en exterior tiene entre 2 y 10.000 lux de mínimo, 20 veces más que tu casa. Sin gafas de sol en ese rato, para no filtrar la señal antes de que llegue al fotómetro. Pero veamos la letra pequeña, porque la ciencia dice que sí, que el efecto existe, pero no es exactamente lo que te han contado. Un metaanálisis de 2022 recopiló y analizó los resultados de 29 estudios con 1.200 personas sanas, con una edad media de 25 años. El resultado es que la luz sí mejora la alerta, pero en la escala que usan los investigadores, 0,2. Es un efecto pequeño. Y la luz diurna se quedó en 0,22. Es real, pero la casilla más baja de la escala. Y hay un dato que muele a palos directamente toda esa moda de la luz azul para concentrarse. En ese mismo análisis, la luz azul no superó en alerta subjetiva la penumbra. No fue significativo, y es que fue P igual a 0,43. Y en ciencia, eso viene a ser no encontrar diferencia. Que conste que hay media internet vendiéndote lámparas de luz de 200 trompos para que amanezcas con los poderes de los X-Men. Las fuentes dicen otra cosa. Y si crees que el problema es que en este estudio no usaron suficiente luz, te presento este otro de 2018. En este tomaron a 60 personas con sus rutinas normales de trabajo y las expusieron durante 1 hora a diferentes niveles de luz. Desde 20 lux hasta 2.000 lux medidos a la altura del ojo. 2.000 lux es 20 veces más que tu casa. Y no hubo ninguna relación entre la cantidad de luz y la alerta. Ninguna. Aquí es donde los datos se ponen interesantes. Una revisión sistemática del 2021 que analizó 59 artículos encontró la clave. El efecto de la luz depende de cuánto sueño arrastras y de la hora del día. La luz diurna puede reducir la presión de sueño, y es exactamente ahí donde actúa. Piénsalo como un airbag. No te hace falta conducir mejor. Con sensatez, ni notas que está ahí. Pero como hagas el cafre y te des una toña, el airbag se despliega. Vamos, que la diferencia es, según la tesis popular, que más luz es igual a más foco. Y lo que dicen los datos es, más luz te rescata cuando vas mal, cuando no has dormido suficiente. ¿Y cuánto te rescata? Eso, ¿cuánto te rescata? ¿Puede con una jarana de 3 días empalmando? El metaanálisis publicado en 2026 tomó 311 personas simulando turnos de noche. El efecto sobre la alerta fue de 1,20 en la misma escala donde la gente bien descansaba daba 0,22. Atención y tiempo de reacción 0,70, también sustancial. Si duermes bien, esto te aporta poco. Si vas arrastrando sueño, es justo cuando recibes el cheque. Ojo, ese dato de este 2026 es exploratorio. La calidad de la evidencia es modesta. Lo que aguanta es la revisión de 59 artículos. El efecto depende de la presión del sueño. Eso sí es sólido. Y hay otro matiz del mismo análisis de 2026 que merece atención. Pasarse también resta.
Los investigadores encontraron una curva en forma de U invertida. La alerta mejora con la exposición acumulada hasta un punto, pero a partir de ahí empieza a caer. Más luz no siempre es mejor. Así que no te vayas al punto más alto de la ciudad a tomar el sol durante horas convencido de que eso es optimizar tu estado de alerta. Ahora, ¿y si comparamos toda esta movida de la luz con el café? Un estudio cruzado con 21 personas comparó directamente 240 miligramos de cafeína contra una hora de luz azul de 40 lux, medido por la tarde. En la prueba simple, los dos mejoraron la precisión de forma parecida, pero hay mucho más. Cuando se metía una distracción en la prueba, la cafeína hundió los aciertos, la luz no. La luz tampoco mejoró el control ejecutivo frente al placebo, simplemente pues no lo empeoró. Y por último, combinar luz y cafeína no mejoró la precisión. Los propios autores sugieren que probablemente superaron el nivel óptimo de activación. Y hay un detalle curioso, 14 de los 21 participantes tenían los ojos claros. En ellos sí aparecía el efecto sobre el tiempo de reacción visual. En los 7 de ojos oscuros, ninguna diferencia. Y un apunte sobre la edad. Tu cristalino envejece y filtra cada vez más la parte de la luz que activa el fotómetro. Y es que a los 30 años deja pasar el 52,9%. A los 60, el 35,5%. Necesitas más exposición para conseguir la misma señal. Pero el sistema no deja de funcionar. Este estudio de 2017, con 12 personas mayores de media de 63 años y 26 jóvenes, midió la alerta en ambos grupos tras 40 horas sin dormir. Los mayores respondieron. La alerta se conserva, aunque necesitaron un estímulo mayor para arrancar. Resumiendo, ya tenemos el primer paso. Sal 30 minutos a la calle aunque esté nublado y punto. Paso 2, el amanecer artificial. Un estudio cruzado en 2015 con 17 personas a las que les restringieron el sueño usó una lámpara de amanecer. Luz que sube de 0 a 250 lux en los 30 minutos antes de despertar, manteniéndose en 250 lux 20 minutos después. El resultado fue mejor rendimiento en seguimiento motor, atención sostenida, memoria de trabajo y tiempo de reacción simple durante todo el día. En los que peor rendían de base, mayor fue la mejora. Paso 3, luz fría, y sin pasarse. Si usas luz artificial en casa por la mañana, elige temperatura fría, por encima de los 4 o 5000 kelvines. En el metaanálisis de 1210 personas que vimos al principio, la luz fría superó a la cálida con un tamaño de efecto de 0,37 en alerta. No es transformador, pero son las opciones que tenemos. Y respeta el límite. La curva en U invertida es real. Paso 4, constancia antes que intensidad. Un estudio de 2025 con 58 personas durante 7 días midió su exposición real a la luz con un sensor en la muñeca. El hallazgo no fue sobre la intensidad, fue sobre la regularidad. Las personas con un patrón de luz menos fragmentado, es decir, menos vaivenes en los momentos en los que les daba y no les daba la luz, tenían mejor memoria de trabajo, mejor vigilancia, mejor búsqueda visual, es decir, que la constancia gana a los picos. En cualquier caso, es observacional, no causal. Correlación, no causa demostrada. Toca destacar que los dos autores del estudio tienen financiación de la industria del alumbrado, así que hay que leerlo con la cautela que merece. Pero el patrón tiene bastante sentido biológico. Luego, si duermes bien, salir media hora es un buen hábito, no va a cambiarte la vida, está claro, pero bueno. Pero si vas con deuda de sueño, ahí es cuando esto se cobra bien y hay beneficios más tangibles y reales. Y como hemos visto en los casos de mayor edad, si llevas años notando que te cuesta arrancar más que antes, puede que no tenga que ver tanto con un envejecimiento del cerebro y que simplemente es que necesite más señal para arrancar. La calle te la da gratis. Y si te ha quedado la duda sobre qué hacer con ese primer café de la mañana, aquí arriba te dejo este vídeo donde desmonto algunas cosas. Y este otro donde te propongo un desayuno con el que potenciar tu claridad mental. Si te ha gustado mi contenido, dame hype, like, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.